si no me equivoco, el día pasado lo último que llegué a explicar era lo relativo a la derivada material o sustancial, ¿no? Que lo que nos relacionaba lagrangianas, lagrangiana, las representaciones lagrangianas del Eulereniano. Lo que teníamos era que la derivada material, los cambios asociados a la materia, a la sustancia en un fluido, los podíamos relacionar con la representación. ¿Perdón? Lagrangiana y euleriana. De Lagrange y de Euler. En un fluido. Entonces teníamos que esta D mayúscula la llamamos la derivada material. Eso. Y a la derecha teníamos que esta derivada, que es los cambios que se están produciendo en un elemento de fluido de alguna magnitud física, ya veis que no pongo ninguna magnitud física ahí, las podemos relacionar con los cambios que se producen en el espacio. Ahí está. A este término lo llamamos término local. De advección o convección. ¿De acuerdo? O sea, que es dos términos. El ojo de la mancha, ¿no? Materia. ¿De acuerdo? Término local, es decir, los cambios que se producen debido únicamente a que está pasando el tiempo en un punto del espacio, y el término de advección es lo que está arrastrando el fluido a ese punto del espacio. Se puede llamar de advección o convección, depende del, digamos, de la aplicación de la mecánica de fluidos. O sea, si vais a oceanografía física, pues utilizan advección. Si vais más quizás a otras cosas térmicas de ingeniería, pues veréis convección, da igual, porque es totalmente equivalente una cosa a la otra. ¿De acuerdo? Y esto, vamos a dejarlo claro, lo tenemos. Creo que lo dije, pero si no lo repito. En la bibliografía, fijaos que hoy he cargado con los dos, para que quede bien claro que no solo están ahí, pues, ¿de acuerdo? Y los tenéis en la biblioteca. Es siempre más agradable, sobre todo, no me río, iba a decir sobre todo la mecánica de fluidos, porque, digamos, la complejidad que tiene, uno necesita ir muy lento, si no se deja las pestañas en la pantalla. Pero bueno, siempre, digamos, mi recomendación es el papel. La bibliografía tenemos en el Taylor, mecánica clásica, lo tenéis en el capítulo 16, apartado 12.
aquí, donde ponen fluidos, descripción del movimiento, ahí hay al principio, como explica lo que es la derivada material. A mí este libro me gusta mucho porque es una persona que explica bastante bien las cosas en poco espacio. Pero bueno, lo tenéis también en este otro. Lo voy a poner aquí, lo voy a escribir. En el Sones y otros. En el capítulo 6, apartado en el 3 y en el 4. Bueno, con esos dos vamos que chutamos. Podía ponerlo del white, pero casi mejor así, más concentrado. Y hoy voy a referirme más adelante también a estos dos libros, ¿de acuerdo? Intentar dejar claramente en los puntos donde lo que voy a decir lo podéis consultar luego tranquilamente, ¿de acuerdo? Todo lo que vaya a decir, lo que dije el día pasado respecto a esto, lo tenéis ahí, en estos y en otros libros, ya digo. Lo digo sobre todo pensando en que la parte que quiero explicar hoy acerca de las fuerzas, ¿no? La habréis visto probablemente con el profesor José Valle Puga en medios elásticos, ¿no? En resistencia de materiales. Entonces es posible, digamos hasta cierto punto los conceptos que me vendrán muy bien a mí ahora. Hay diferencias, pero al ser un medio continuo, digamos, lo que es la teoría en gran parte se apoya de igual manera en un tema que está desarrollada de igual manera en un sitio que en el otro. Por eso estaba pensando, digo, o en otros libros, si lo que digo os va sonando y preferís utilizar hasta cierto punto es la bibliografía que os haya indicado el profesor Valle Puga, me parece perfecto, ¿vale? De hecho, el capítulo 16 del Taylor, ya os advertí que era sobre todo para medios elásticos. Habéis visto que el último apartado, o sea, fijaos, todo el medios continuos, prácticamente todo medios elásticos, y al final lo aplica a fluidos, lo cual quiere decir que si este autor, este profesor de la Universidad de Colorado, no se equivoca mucho, tiene algo en común, ambas cosas. Y estábamos aquí, 6364. Aceleración del fluido y derivada sustancial. ¿De acuerdo? Incluso podemos ahora poner un pequeño ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si queréis, utilizo primero ejemplos rápidos, no me voy a centrar porque esto si me meto mucho, entonces nos pasamos días. Voy a escoger una magnitud física escalar y una vectorial, ¿no? Porque esto se aplica tanto a magnitudes escalares como vectoriales. Por ejemplo, la densidad. Por ejemplo, la velocidad v o u, depende de cómo lo escriba. No os preocupéis si pongo una vez v o pongo, ¿vale? Por ejemplo, para la densidad tendríamos, entonces, la densidad de un elemento de fluido tiene un cierto volumen. Yo tiendo mucho a poner las Ds de esta, pero bueno, en los libros estos de mecánica de fluidos, un volumen, como el elemento de fluido es muy pequeño, prácticamente infinitesimal, pues esta delta, ¿de acuerdo? No hay ningún problema si ponéis esto, el significado es el mismo. Y tiene una masa, ¿de acuerdo? Por lo tanto tendrá esta es la densidad. No se ve porque yo diría que el otro día estaba centrado, ¿no? ¿O no? Sí, no, digo que el otro día estaba centrado, yo no he mirado. Joder, pues. Vale, entonces lo que intentaré será escribir 12.
por aquí. Vale. Bien, me lo advertís, porque yo no miro ahí, sino aquí, más o menos por aquí. Bueno, lo que os podíais imaginar, ¿no? Densidad de un elemento de fluido de masa delta M y volumen delta V. Entonces queremos ver qué es lo... ¿Sí? De un elemento de fluido. Esto lo estoy grabando, luego ponéis la oreja en la grabación y vais viendo. Entonces tendríamos, ¿no?, cómo cambia la densidad de ese elemento de fluido a lo largo de su movimiento. Lo podemos relacionar con los cambios, fijaos que esto sería la densidad del elemento de fluido si nos fijamos en el espacio, o sea que esto sería Lagrange. Si pensamos en el espacio, tendríamos definido la densidad en cada punto del espacio, en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí cómo son los cambios en el tiempo en cada punto del espacio, y el término de advección tendríamos vamos a ponerle el signo de, porque es el producto escalar de dos vectores. Es más fácil en los libros con la negrita, pero bueno, ahí les lo pongo. Ahí tenemos la relación entre lo que ocurre para el elemento de fluido y lo que ocurre en el espacio. Y podríamos ya incluso pensar, porque esto es, digamos, para cualquier tipo de fluido, al cual se le puede aplicar naturalmente la hipótesis del continuo. Si el fluido es incompresible, eso quiere decir que ¿qué pasará con el volumen del elemento de fluido? Sí, la forma cambia, es una bolsa que se va, ¿no?, va cambiando, pero al ser incompresible no puede cambiar su volumen. La masa del elemento de fluido, recordáis lo que os dije, no intercambia con los de alrededor, por lo tanto la masa es una propiedad de cada elemento de fluido que no cambia. Pues si no cambia ni la masa ni el volumen, eso quiere decir que la densidad del elemento de fluido a lo largo de su movimiento no cambia. Cuidado, si es incompresible. Si es compresible, por supuesto que cambia. Entonces tendríamos, esto sería desde el punto de vista, fijaos, desde el punto de vista lagrangiano, de manera natural. ¿Veis cómo de manera la ley física que se aplica a los fluidos, uno está pensando en cada cuerpo, en cada elemento de fluido, la ley sale inmediatamente. No cambia la densidad. Pero si uno lo quiere en el espacio, que es lo que ocurre en el espacio, pues entonces esto me indica que, claro, os recuerdo que esto es el gradiente del escalar. Y en cartesianas tendríamos ¿de acuerdo? Es decir, que este producto sería la componente X por la componente X, U por esto, más V por esto, más W por esto. ¿De acuerdo? Que ya habéis visto cálculo vectorial. Entonces tendríamos, en un caso o en el otro, esto lo podríamos transformar de alguna manera y ponerlo de otras maneras equivalentes matemáticamente. Pero bueno, ya, digamos, como un ejemplo de decir.
tendríamos una cosa como esta. También incluso para otro escalar, si queréis, la temperatura. Tengo la bolsita, el elemento de fluido, y tendrá una cierta temperatura. Se está moviendo y su temperatura puede cambiar pues, por diferentes fenómenos físicos. Tendríamos también en el espacio, en cada punto del espacio, entonces tendríamos cómo cambia la temperatura para un elemento de fluido, cómo se traslada al espacio, serían los cambios locales más el término de advección. Esto es, digamos, por así decirlo, las matemáticas. Ahora vendría a qué es igual a esto. En el otro caso, la ley física me salía inmediatamente. ¿Queréis que apliquemos una ley física y poner ahí un cero? Fijaos, quiero poner ahí que los cambios de temperatura, que no haya cambios de temperatura. Bueno, vamos a pensar, es decir, ¿cómo se pueden producir cambios de temperatura en este elemento de fluido? Pues uno podría pensar, bueno, están en contacto con otros elementos de fluido, ¿no? Comparten una pared y por conducción térmica, ¿no?, pasaría calor de uno a otro. ¿De acuerdo? ¿No? Ese sería un fenómeno. ¿Cómo lo puedo limitar? Diciendo, estoy considerando un fluido adiabático. Es decir, un fluido en el cual los elementos de fluido, la pared, la bolsita, es adiabática, no permite la transmisión de calor a través de la pared. Pero ya veis ahí condiciones que puedo imponer. Un fluido adiabático o paredes adiabáticas, queréis verlo, ¿no? Pero claro, eso no impediría que cambiase la temperatura, porque si es compresible, hago trabajo, por ejemplo, ¿no?, lo comprimo, pues entonces tendríamos que se producirían, en principio en general, ¿no?, en termodinámica pensaríais, pues si no hay ninguna cosa rara, no hay ningún cambio de fase, no hay de esas, ¿no?, pues entonces aumentaría ahí la temperatura, lo estamos comprimiendo, ¿estamos de acuerdo? Si además le añadimos que es incompresible. Y además uno diría, bueno, tengo que añadir más cosas quizás. Es decir, y no hay rozamiento, porque ¿por dónde puede venir el calor? ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Habéis visto los fenómenos? Por conducción, me lo he quitado. Por compresión, me lo he trincado. Pero claro, digamos, el rozamiento a la viscosidad haría que, digamos, ahí se esté, claro, energía cinética del fluido se esté transformando de conservación de la energía. Se tiene que manifestar como energía térmica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, también si me liquido eso, vamos a ponerlo en inglés, ideal. Pues entonces yo creo que con todas esas condiciones, ¿no?, no se me ocurre ninguna más. Tendríamos un cero patatero. ¿Sí? Que esta palabra la puse el otro día. Es inglés. INVIS, que siempre que aparece vamos, es una palabra que se usa en los libros de mecánica de fluidos, de dinámica de fluidos, en inglés, que son todos.
Muchísimo, por eso la pongo adrede, ¿de acuerdo? Para que os quede grabado poco a poco. Entonces tendríamos que si se cumplen estas condiciones, uno diría, pues tendríamos aquí 0, ¿no? Como veis, entonces, es pensar, la ley física me está diciendo, o sea, las condiciones físicas me dicen, para ese elemento de fluido no hay nada que rascar, eso va a permanecer constante. Bueno, pues si lo quiero transformar al espacio, pues ya tengo ahí la relación. El ordenador trabajará aquí. ¿Entendéis? La ley física me la da, digamos, en gran manera la representación lagrangiana, se lo quiero transmitir al ordenador, fijaos, ya estamos en unos tiempos en los cuales va a ser el ordenata el que lo haga, pues entonces hago la transformación por la derivada material. ¿Lo entendéis? He dicho hace un momento una cosa, así que el otro día pensé y digo, no lo comentamos. O sea, fijaos lo que es el significado de la viscosidad en un fluido. Vamos a utilizarlo ya que lo he mencionado aquí un poco, ¿no? El rozamiento, la viscosidad. Entonces, eso hace que energía cinética se transforme en energía térmica. Vamos a intentarlo con un modelo muy sencillo. Imaginaos dos elementos de fluido, ¿de acuerdo? En contacto. Y uno va con una velocidad horizontal, voy a ponerlo en magnitud, 2v, ¿de acuerdo? Y la otra, o sea, estoy haciendo una foto, está quieto, el otro elemento de fluido quieto, ¿de acuerdo? Anda, he llegado por ahí, les dejo ir de la manita un rato, un poco. De tal manera que, pasado el tiempo, lo que tendríamos, pues sería, a lo mejor, los dos. Fijaos, está actuando la fuerza ahí en la superficie, de lo que vamos a hablar más adelante. Fuerza superficial, tangencial. Es decir, que este lo va a acelerar, va a adquirir una velocidad, y este, pues, se va a ralentizar, ¿no? Pero naturalmente se tiene que conservar, fijaos, si no hay ninguna otra fuerza, el sistema son dos elementos de fluido, estoy haciendo ideal totalmente, algo fuera casi de la realidad, pero bueno, yo lo puedo idealizar de esa manera. Entonces no hay más fuerzas por ahí. ¿Qué ocurre con el momento lineal total? Se conserva. Es decir, que en esta situación tendré que tener muchísimo cuidado de que el momento lineal total sea el mismo. La masa es la misma, no hay problema. Entonces yo podría decir V y V. Yo diría que el momento lineal total, si la masa es igual a la de las dos, lo tenemos lo mismo, ¿no? Pero ahora, ¿esto cómo se ha conseguido? Gracias a la viscosidad. Al rozamiento. Al rozamiento. Y ahora diríamos, ¿cuál es la energía cinética que tiene aquí el total en este sistema? Pues tendríamos la masa, digamos, sale, la estoy quitando, tendríamos, ¿no? La energía cinética, un medio de la masa, la velocidad al cuadrado, o sea que tendríamos un medio, si saco factor común la masa, de v al cuadrado, 2v al cuadrado más 0, ¿no? Esto sería, pues entonces tendríamos un medio de 4v al cuadrado, o sea, 2... Ah, sí, es cierto. Cierto, gracias. Más o menos por ahí, ¿no? Sí, sí. No sé si sale el cuadrado. Muy bien, pues tendríamos entonces aquí 2v al cuadrado. En la situación, o sea, esta situación. Pero en esta situación, ¿qué tendríamos? Un medio de v al cuadrado. ¿Perdón? 4 y dividido entre 2. Sí, por eso, no pasa nada. Y en este tendríamos un medio de uno, más un medio del otro, que no me salga del límite. Tendríamos, fijaos,
no viola lo que he dicho en ningún momento, la conservación del momento lineal. Es una fuerza interna, el rozamiento, la viscosidad que está actuando entre ellos. Perfecto, momento lineal. Lo cuadro, pero si me fijo en la energía, naturalmente veo que se ha producido que un aumento de energía cinética, no, una disminución de energía cinética. Pues primera ley de la termodinámica, algún sitio ha tenido que, ¿no? Conservación de la energía. No quedará más remedio que haya aumentado la temperatura de esos dos cuerpos, o que se haya producido un cambio de fase, claro, que para eso habéis visto, ¿no? Me imagino, cambios de fase. Pero digamos, si no hay cambios de fase, pues tendremos ahí un aumento de la temperatura, pero la energía interna ha tenido que aumentar de alguna manera. ¿Lo veis? Entonces el sentido de la viscosidad en un fluido es precisamente cuando está actuando, nos está pasando este tipo de cosas. Bueno, claro, hay fluidos muy bonitos, más complicados. Estaba pensando ahora en un motor térmico. Claro, eso es un problema muy complicado. Hasta hace relativamente poco, simularlo estaba fuera de toda posibilidad que el ordenador simulase, porque ahí tenéis la combinación de mecánica de fluidos, la dificultad, y además le estáis metiendo la termodinámica, tenéis que simular las reacciones químicas que se están produciendo, cómo se está liberando eso. Era un problema muy complejo, pero sí es cierto que si uno piensa en ese tipo, podría aumentar, digamos, la energía térmica. Hombre, si aquí estás teniendo en cuenta las reacciones químicas que se producen, pues entonces la cosa cambiaría. ¿De acuerdo? O sea, que habría que incluir esos efectos de alguna manera. ¿Algún comentario sobre esto? Pero nosotros estamos en lo sencillo. Ya más escalares, nada. ¿Qué ocurre entonces? Una magnitud vectorial. Pues qué mejor que la velocidad del elemento de fluido, v. Esto se está moviendo con una velocidad. Y claro, también tendremos qué es lo que ocurre en el espacio en cada instante de tiempo. Y la cuestión es ver cómo son los cambios en la velocidad de un elemento de fluido. Entonces tendríamos que experimenta el elemento. Esa es la aceleración. De manera natural uno ya está pensando, claro, esto es lo que me va a permitir, si yo aquí, ¿no? Digo, la física aquí. Uno está pensando segunda ley de Newton, ¿no? La masa del elemento de fluido por la aceleración igual a las fuerzas. Entonces, ¿cómo son las fuerzas? Por eso, ahora ya lo dejo caer, tendremos que ver cómo son las fuerzas. Pues tendremos ya la segunda ley de Newton en fluidos. Pero claro, hay que trasladarlo eso al espacio para que el ordenador lo pueda resolver. Ahí es donde viene el punto que os... Entonces tendríamos aquí el término local de la aceleración. Y ahora, un segundín, vamos a explicar, porque aquí cuando ponía V por el gradiente de ρ o el gradiente de T o lo que fuese, ¿no? Eso era un escalar. Pero aquí uno dice, pero aquí esto... ¿Y esto qué es lo que estamos haciendo? Ahí es de cada una de las componentes. Es decir, que esto, en cartesianas, en coordenadas cartesianas lo que tendríamos sería, voy a utilizar U. Tenemos una cosa parecida con la densidad, tendríamos, siendo U,
la componente x de la velocidad. La componente y la componente z. Vamos a cogernos uno de ellos, por ejemplo, este. Entonces tendríamos, tenemos tres ecuaciones escalares. V por el gradiente de U. Es decir, que tendríamos aquí el vector U, V. W multiplicado fijaos aquí, U y V. Me está diciendo cómo cambia la componente x de la velocidad en cada una de las direcciones del espacio cartesianas. Es decir, que tendríamos U más V más W, y lo mismo, de manera similar, análoga, haría 1 para las otras, intercambiando naturalmente. O sea, aquí tendríamos la componente, tendríamos V, aquí tendríamos V, aquí tendríamos V, y W, 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 W. ¿De acuerdo? Es decir, que aplicarle la derivada material a un vector es aplicársela a sus componentes cartesianas, es lo más fácil. En cartesianas hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión sobre esto? Bueno, ahí ya hemos dejado caer lo de las fuerzas, entonces necesitamos discutir en esta introducción a lo que son los fluidos y la hipótesis del continuo, qué ocurre con las fuerzas. Bibliografía. Vamos a ver. El Taylor. Tenemos capítulo 16, el 16.5, saco. 16.6, 16.7, 16.8 y 16.9. Aunque ponga sólido elástico, digamos, si uno lee eso, pasarlo a fluidos y está muy bien explicado. Y en el SONESI, es curioso que la biblioteca me comprase hace años un ejemplar, o sea, a través de la biblioteca, que pone que solo se permite la venta para la India. No se permite en... Curioso. Tenemos y otros. Capítulo 4, los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 y 4.7. Ahora los muestro. Pero todavía hay más. En el capítulo 10. El 10.7, 10.8,
el 10.9 sin los subapartados. Es que viene 10.91, 10.92, pero hay un trozo hasta llegar al primero, hay un trozo, por eso uno dice, y si no, entonces no hay nada, sí, ¿de acuerdo? Es como lo tiene organizado. El día 10. Sí, cierto, que llame el 10.10, punto 1, habéis visto ahí, 10.10.1, no más allá. Y el 10.11. Y en el capítulo 11, y probablemente aquí ya no veáis, tema 10, y en el 11, el 11.4, simplemente. Vamos a ver. Teníamos en el Taylor, habíamos dicho, el 16.5, ¿veis? Fuerzas de volumen, body forces y surface forces, o sea, fuerzas de superficie. ¿De acuerdo? En el 16.6, bueno, claro, ahí nos va a surgir lo que es el concepto que ya conocéis del estrés, ¿no? Fuerza por unidad de superficie, el tensor de estrés. Lo habéis visto con el profesor Vallepuga. Quiero una respuesta clara. Lo único este libro lo llama al revés. Lo llama esfuerzo, solo que... Bueno, ya digo, bueno, no sé qué libro utilizo. Puedo mirarlo yo, realmente. No, el Taylor. ¿Qué pasa con...? Hay una versión en español. Sí, eso, sí. Lo que llama esfuerzo es en resistencia material tensión, y lo que llama en el Taylor tensión es elongación en resistencia material. Vale, pues entonces ya sabéis a dónde hay que ir, al inglés. Al original, quiero decir, no cojáis, leedlo en inglés. Está chupado, ¿no? Estrés, yo creo que... Y strain. ¿De acuerdo? Es el que tengo yo aquí en inglés. Sí, sí es verdad que ahí está traducido, pero yo no pongo la mano sobre una traducción. ¿Y qué teníamos? O sea, ahí. Pero no me habéis contestado claramente, habéis visto, ¿no? El tensor. Vale. Pues entonces nos va a aparecer ahí el tensor también. Claro, nos aparece el de deformaciones, ¿no? El strain. Bueno, aquí, ahí es donde viene el cambio, el ritmo de deformación. Strain rate, el ritmo, es decir, los cambios en el tiempo. Pero si uno entiende ahí cómo son los tensores, es fácil pasar a los otros, relativamente. Tenemos el tensor de estrés. Aquí para un sólido las relaciones aquí habíamos puesto el 16.7, 16.8 y el 16.9. Ahí cambiará para un fluido un poco, ¿vale? Y lo que teníamos para el capítulo, teníamos en el 4, como veis, lo divide en varios capítulos, lo que a mí lo pongo en uno porque para eso mando, iba a decir. Me parece más lógico darlo ahora. Otra vez tenéis la clasificación, primera que vamos a hacer, que son cómo podemos clasificar las fuerzas que están actuando sobre un elemento de fluido, sobre todo el volumen o en la superficie del elemento. Y en este, pues, salvo, digamos, aquí estos ejemplos, que como veis el 4 o 5 no os lo puse, el resto entra todo. Y en el 10, fijaos, movimiento y deformación, ¿no? Ha sido una advertencia que tengo, si cogéis, los tengo aquí, que tener un poco de cuidado, están en inglés los dos, con la anotación. Cómo llama al tensor a las matrices en uno y en otro. Por ejemplo, sigma mayúscula aquí y aquí, ligeramente diferente la misma letra. Pero si uno lo mira,
ve inmediatamente a qué se está refiriendo en cada caso. Esa es una advertencia, tened cuidado un poco con la anotación en los libros. Tenemos el gradiente, el tensor que vamos a formar del gradiente de velocidad, que es el gradiente de cada una. ¿Habéis visto lo que puse antes? Para cada una de las componentes cartesianas. Y veremos entonces cómo esa matriz que vamos a crear va a tener diferentes significados. Uno, ¿no? ¿Uno cuál? ¿Qué diferentes significados puede tener ahí? Que hayáis visto en resistencia de materiales, sólidos elásticos. Sí, que vamos a crear tenéis la deformación, ¿no?, en los sólidos elásticos. Aquí lo que tendremos es el ritmo de deformación. Claro, al ser el ritmo, en el tiempo, ahí es lo que nos aparecen son las velocidades, ¿no? Tenemos el paso. Lo que quiero es, porque esto no es sencillo, es apoyarme en cosas que ya habéis visto, para, digamos, que el cerebro gaste lo menos posible, o por lo menos se apoye y que vea que el origen, teníais las deformaciones, desplazamientos, ¿no?, el equilibrio. Bueno, si uno piensa el ritmo, lo está dividiendo por el tiempo, ¿no? Eso quiere decir que le van a salir velocidades. Pues ahí tendremos. El ritmo de deformación vendrá por la matriz esa que vamos a crear del gradiente de velocidades. Y ahí decía, bueno, en esa quizás recordéis, ¿no?, qué puede pasar también en un sólido elástico. ¿Qué significado físico va a contener esa matriz? Ya sé que para vosotros era solo la deformación, las deformaciones que tiene, aquí será el ritmo de deformación, pero, digamos, físicamente, ¿qué tendríamos por ahí? Tendríamos rotaciones del sólido, es decir, que eso realmente no cambia la forma, ¿no? Es un sólido rígido que gira, pues sí podrá ser elástico, pero se comporta como un sólido rígido. Las distancias entre dos puntos permanecen las mismas. Lo mismo en un fluido, tendremos rotaciones del fluido como un sólido rígido. Perfecto, bueno, eso uno entiende que ahí no le va a interesar mucho en ese momento. ¿Qué más podemos tener? Dilataciones, ¿no? ¿Y qué más podemos tener? Una deformación tangencial, ¿no? Shear strain. Ahí tendremos el ritmo. Esos tres términos tendremos o si queréis rotación, más deformación, que englobará tanto la dilatación como el cambio de forma sin cambio de volumen, porque una dilatación, contracción es un cambio de volumen. Todo eso que acabo de decir, ¿lo habéis visto? Sí, ¿no? Vale. Gracias por afirmar. Vale, pues entonces tendremos aquí, fijaos, lo que acabo de decir yo aquí, el ritmo al cual está rotando, o sea que tendremos la velocidad angular de giro, una parte, pero luego tendremos, claro, la segunda parte, que es la que nos, digamos, va a interesar en el sentido de las fuerzas tangenciales, que tendremos el ritmo de expansión y el ritmo al cual hay una deformación tangencial de los elementos de fluido. Ahora ya no son números, sino que le hemos puesto cara a cada uno de esos términos. Y ahí uno dice, anda, pues esto me suena que es lo que quería mostraroslo. Esto he visto una cosa, salvo lo del rate, si quito todo eso, ya lo he visto con otra persona o en otra asignatura. Y había dicho, y en el capítulo 11, el 11.4. Claro, ahí es donde nos va a parecer puro y duro cuando yo hablaba de qué es lo que en la semana pasada, las clases pasadas, de lo que es cómo caracterizamos un fluido, y nos aparece el coeficiente de viscosidad, qué relación teníamos entre la fuerza esa que aplicábamos con la mano tangencial. Bueno, pues vamos naturalmente a expresarlo ya de una manera más general, siendo el fluido newtoniano. A eso se le llama el modelo como uno relaciona entonces el tensor de estrés que tienes ahí, tangencial, con el ritmo de deformación tangencial del elemento de fluido,
cómo va cambiando la forma. Y eso lo tenemos en el 11.4. Por eso esos saltos. ¿Habéis visto que uno, como tú, pone ojos así y debajo de la mascarilla estará pensando, ostras, ¿cómo es posible que me pase al capítulo 10 y al capítulo 11? Pues claro que tiene una lógica. Bien. Bueno, pues casi hacemos ahora, son las 12:59, hacemos 5 minutos a las 13:05 y empezamos.